Con un precio que no suele pasar de los $280 o menos de 5.100 pesos mexicanos, cerca de 1 millón de pesos colombianos o 930 soles del Perú, y un rendimiento equivalente al Samsung Galaxy S23 Ultra con el Snapdragon 8 Gen 2, así como también certificación IP68 que le permite incluso ser sumergible. El Poco X7 Pro, lanzado en enero del 2025, parecía desde el inicio una de las mejores opciones dentro de su rango. Por eso lo compré, y ahora que llevo más de 10 meses con él, les voy a contar algo que sinceramente me gustaría haber sabido desde un inicio, de lo que curiosamente no se habla mucho. Y no es la cámara, porque quien se compra uno de estos teléfonos no lo hace pensando en tomar fotos definitivamente. Aparte de que eso se puede arreglar muy fácil solamente con instalar una app. Es algo muchísimo más profundo que podría contradecir por completo lo que se supone promete este modelo. Es que el marketing más fuerte del celular se centra principalmente en el tema del rendimiento, que si el Dimensity 8400, que si hasta 12 GB de memoria RAM, que más de 1,5 millones de puntos en Antutu. Pero ¿qué significa todo eso en la vida real, y más después de ya casi un año? Porque como decía mi padre, una escoba barre muy bien cuando es nueva. Yo recuerdo que cuando recién saqué el X7 Pro de la caja, lo primero que hice fue instalar un juego para corroborar qué tan cierto era ese tema, y también instalar el benchmark Antutu. Y en ese momento, francamente, las dos cosas me decepcionaron ligeramente. El juego era Warzone Mobile y no abría, y el Antutu no me daba el rendimiento que se supone el fabricante prometía desde un inicio. Pensé que quizá era algo de mi unidad en concreto, por eso le pregunté a muchas personas que también tenían el mismo celular, y qué sorpresa, no era el único. Sin embargo, eso fue hace ya más de 9 meses. Ahora mismo, mientras hago este video, el rendimiento en cualquier aplicación y en juegos nativos, importante aclarar esto de nativo, más adelante verán por qué, es brutal. Antes solía calentarse muchísimo y reducir notablemente los FPS, pero a decir verdad es algo que se ha mejorado bastante con cada nueva actualización. Ya sabes que la tecnología avanza mucho y muy rápido, pero este celular sigue siendo capaz aún casi un año después de su lanzamiento, a menos que lo expongas a ciertas situaciones en concreto, pues existe un tipo de software con el que a veces no es capaz. Y es increíble porque teóricamente debería poder moverlo sin problema. Pero ya sabes que en este mundo muchas veces la teoría es una cosa y la práctica otra completamente distinta. Y antes de entrar en ese tema, algo en lo que también pasa más o menos lo mismo es en la batería. He leído por ahí que muchas personas acusan a Xiaomi de inflar los números o reportar una capacidad mucho más alta de la que verdaderamente tiene el teléfono. Pero ¿esto es realmente cierto? Primero que nada, hay que ponernos a ver un rato la historia para tener en cuenta que desde hace años la capacidad de batería máxima en los teléfonos móviles viene quedándose estancada. Pongámonos a pensar que las pantallas han crecido de manera desmesurada, así como también lo ha hecho el rendimiento o la potencia. Sin embargo, las pilas continúan siendo idénticas. Claramente aquí estamos frente a un problema gravísimo, porque si los componentes tienen un mayor consumo, pero la fuente que los alimenta sigue igual, entonces ¿qué pasa? Pues que no es suficiente. Esta misma marca, Xiaomi, en la línea Redmi, fue una de las primeras en dar el gran salto hacia lo que en aquel momento era una locura, 4.000 mAh. Y cuando lo hicieron, mucha gente dijo que a pesar de la nueva capacidad, seguía sintiéndose muy parecido a los teléfonos de 3.500 o 3.000 que había en ese momento. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta tiene que ver con una palabra: optimización. De nada vale aumentar la capacidad si asimismo como sube esta, también sube el gasto energético que tiene el sistema operativo. En otras palabras, el software debe acomodarse bien a la situación, y esto no sucede de un día para el otro. A lo que además tenemos que sumar el hecho de que la batería es el componente que más se desgasta en cualquier dispositivo, más cuando tenemos una carga rápida tan bestial como la de este Poco X7 Pro, que llega hasta 90 vatios. Y aparte de todo esto, aquí influyen muchos factores que normalmente las personas no consideran, como por ejemplo el hecho de que algunas personas viven en zonas donde hace más calor, otras a mayor altitud donde hace más frío, y así. Se dice mucho que esta batería no rinde como si tuviese los 6.000 mAh que anuncia. Y es que después de todo, tras estar acostumbrados a mucho menos, ese número en el papel se ve gigante. Pero también debemos tener en cuenta que el celular cuenta con una resolución más alta de lo habitual. De hecho, si la bajas, aumenta muchísimo más lo que dura.
Y que tal cual como sucede con el motor de un carro o un procesador tan potente, claramente va a consumir más recursos. Es bastante difícil tener las dos cosas al tiempo. Podemos entonces poner en duda la verdadera calidad que dice tener el Poco X7 Pro respecto a su precio. Tras 10 meses con él tengo la respuesta. Cuando recién comenzaron a salir los primeros Poco al mercado, que se llamaban Pocophone y el principal fue el F1, la gente decía muchísimo que eran teléfonos de gama baja con rendimiento de gama media alta. Casi nadie quería admitir que se trataba de auténticos gama alta a precio de gama media. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque básicamente la gama no depende solo del rendimiento que tenga el equipo. Aunque ojo, este sí es uno de los principales indicadores. Cuando mencionamos esto tenemos que repasar un poco qué compone un teléfono móvil. Ya saben, procesador, batería, pantalla, cuerpo. Tras hacer esto, analicemos entonces en qué aspectos se consideraría gama alta un Poco. Durante aquellos primeros años, casi que únicamente por el procesador, ¿no? El rendimiento, qué tanto podía mover. Y es que claro, los primeros Poco tenían pantallas terribles. Ver una película, una serie o leer un libro significaba dolor de cabeza fijo. Sin embargo, ahora el panel del X7 Pro tiene una resolución de hasta 2712 píxeles, bastante por encima del típico 1080p habitual. Por lo que objetivamente es un aspecto en el que ha mejorado y tras utilizarlo casi un año se nota. De hecho, tiene mejor pantalla incluso que algunos celulares mucho más costosos como por ejemplo el Galaxy A56. Y eso que Samsung tiene fama de fabricar buenos paneles, imagínate. Es algo que se nota por ejemplo en el hecho de que la superficie útil es cercana al 89%, por lo que casi no hay marcos, bordes o biseles. Cosa que en aquel Galaxy sí que ocurre, parece una ventana de tanto marco. Además, se encuentra protegido por cristal Corning Gorilla Glass 7i, con lo que es muy resistente ante arañazos, caídas, rayones y todo ese tipo de cosas, confirmo eso por mucho. Pero la cosa no se queda ahí. Por ejemplo, el IP68 en este teléfono es completamente real, lo puse a prueba muchas veces. Es decir, no resiste unas gotas de agua, puedes sumergirlo completamente y seguirá funcionando. Y esto claramente no es algo que podías hacer con aquellos primeros Poco, ni de chiste. Sin embargo, en aspectos como por ejemplo las cámaras sigue estando muy por detrás de la gama alta. Y si hablamos de materiales de construcción, también. Pero ¿a quién le importa? Un Poco es pura potencia, papá. Con eso mueves hasta el universo, ¿no? Pues no tanto. Y es aquí donde el mito comienza a tambalear. Y es que a ver, teóricamente sí tenemos mucha potencia, sin embargo al ser un chip MediaTek, este está terriblemente mal optimizado para emuladores, haciendo que directamente no se puedan ejecutar muchos de ellos. Y los que sí andan van peor que los gobiernos de Latinoamérica. Por eso decía antes lo de los juegos nativos, porque una buena parte de los títulos disponibles en la Google Play sí que van bien, no absolutamente todos, pero al menos el 70 u 80%. Sin embargo, conforme te pones un poco creativo y quieres experimentar más, allí comienzan los problemas. Como con tu ex. A mi criterio, este es el único punto realmente malo del X7 Pro que he encontrado tras usarlo 10 meses. Dime tú en los comentarios qué te parece que es lo mejor y lo peor que tiene este celular. Yo lo puse en mi lista, del peor al mejor dispositivo que puedes adquirir ahora mismo. Para ver ese video simplemente toca en el cuadro que está apareciendo ahora mismo en el medio de tu pantalla.